Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, acá en Restaurando Vidas en Cristo. El día de hoy quisiera que platicáramos acerca de las victorias sobre las tinieblas, ¿verdad? Que el Señor ya nos ha dado esa victoria. Fíjate que el Señor nos ha librado de algunas generaciones, porque somos el resultado de 14 generaciones. En Mateo 1 se menciona esas 14 generaciones, pero el Señor en su misericordia nos ha otorgado a su favor y hemos sido codificados con la misericordia del Señor, a tal modo que cuando vemos la grafía del nombre inefable, ¿verdad?, de Jehová, la letra Yod, ¿verdad?, la Y, tiene un valor numérico de 10 y la letra Hei tiene un valor de 5, y cuando sumamos esos dos valores nos damos cuenta que nos da el número de la misericordia, el cual es el número 15. Y esas palabras son ya, o sea, significa la grafía del nombre inefable, ¿verdad? Los estudiosos de la palabra dicen que el nombre inefable tiene una gracia divina favorable para el que lo pronuncia. Ahora, ¿qué es grafía? Es un signo, es un sonido con lo que se expresa una palabra hablada, y el número 15 lleva el sonido del Padre. O sea, están, fíjate, algunos nombres y palabras. Por ejemplo, Jeremías, Zacarías, Elías, Isaías, Abdías, Nehemías, Malaquías. Aleluya. Si te das cuenta, todo termina en Ías, y cuando lo traducimos al hebreo nos damos cuenta de que el Ías denota posesión del Padre. ¿Verdad? Es un signo, es el sonido, es la grafía de la palabra hablada del Padre, ¿verdad? Para nosotros en español es Ías, ¿verdad? Pero una hermana me hacía esta pregunta la semana pasada y yo le mostraba cómo esas terminaciones Ías, ¿verdad?, en resumen están denotando pertenencia del Padre, porque cada uno de estos significados de estos nombres tienen un significado, ¿verdad? El amado del Padre, el enviado del Padre, en fin. Esos personajes, ¿verdad?, entendían el número 15 y el nombre inefable del Señor. Ahora, los judíos usaron dos letras diferentes, ¿verdad?, con diferentes valores numéricos, arbitrariamente escogidas. Es decir, la letra Tet, que es un valor de 9, y la letra Vav, que es un valor de 6, y que sumados también nos dan 15. O sea, las nuevas letras y los nuevos valores dieron lugar a una combinación artificial que significa el fin o la conclusión de algo en cuestión. El fin del nombre o la recapitulación de todas las obras del hombre significa número de juicio. Sin embargo, el Señor nos enseña cómo nacer en un nuevo tiempo de misericordia. Entonces, notemos que nosotros somos nacidos primeramente como ejército de santos. Recuérdate que estamos hablando de la victoria sobre las tinieblas, pero nosotros somos nacidos como ejército de santos. Cuando vamos a la palabra del Señor en el Salmo 110, en el verso número 3, dice: cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza será renovada cada día como el rocío de la mañana, según la versión NTV. Fíjate, según la versión NBI dice: tus tropas están dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. Recibirás el rocío de tu juventud. En la versión BLIT dice: un ejército de santos nacerá en la matriz de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Nos están dando la victoria sobre las tinieblas. Conformamos un ejército santo. Fíjate que la palabra matriz se traduce como vientre, y otras palabras para hablar de vientre también es Rashem, que es la 7358, significa vientre, seno, matriz, y viene de la palabra o del término de la raíz 7355, Rasham, y significa misericordia. O sea, que la misericordia es el vientre de Dios. Eso es un nuevo significado que podrías aprender hoy. También significa amar profundamente, tener profunda misericordia, ser compasivamente
profundo, tener afecto tierno, profundo, tener compasión. Eso es lo que Dios nos ha concedido. En el Salmo 110:3 dice: tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, como el rocío que cae de la matriz del alba. Así te nacerán los tuyos. Mira como dice la versión SSI. O sea que somos los portadores del poder, y ser el portador del poder, ¿verdad? La palabra poder significa chayil, viene de chayil, del 24-28, y significa huésped, ejército, sustancia, fuerza, prosperidad, riquezas. Es un ejército que ha nacido, ¿verdad? O sea, Dios nos está dando las herramientas para desconectar toda hechicería, para desconectar toda potestad arcaica, porque hemos nacido de la matriz de Dios para ser un ejército de santos y victoriosos. Según Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Una Reina Valera 1960. O sea, somos como entretejidos en la misericordia de Dios, lo cual es su vientre. Dios nos ha fortalecido, nos puso colirio del cielo para que avancemos a ese llamamiento supremo. Las pruebas lo que hacen es que sensibilizan el oído para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, hablamos el homologeo de Dios, que es hablar como Dios habla. El Señor nos ha hecho más que vencedores. Ahora, existen 7 tipos de vientre, ¿verdad? Un vientre por cada mujer estéril. Las matriarcas, si tú se das cuenta, lee su Biblia, eran estériles. O sea que hubo una que tenía el vientre recién, y es Lea, la aborrecida y la despreciada y la rechazada por Jacob. En el libro de Ruth se habla de ella, de Raquel y de Lea. Ruth 4:11, mire qué interesante. Y dijeron todos los después los que estaban en las puertas con los ancianos testigos: somos. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Reina Valera 1960. O sea que la que más tuvo hijos fue Lea. Sus 7 hijos están en las puertas del Apocalipsis. Y cuando se da la muerte de Raquel, le ponen en el camino de Efrata, pero Lea en la cueva de Macpelea, donde estaban los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. O sea, Dios escucha lo más menospreciado para que lo sabio del mundo sea menospreciado. Así se tiene victoria sobre las tinieblas. Así que déjame decirte esta palabra en esta mañana. Si por alguna razón o circunstancia te ha llegado el menosprecio a tu corazón, te han llegado palabras de menosprecio a tu corazón, déjame decirte que Dios ya te dio la victoria sobre eso. Porque Dios va a usar a aquel que el mundo menosprecia. Escucha lo que te voy a decir. Dios va a usar aquello que ha sido menospreciado, incluso por los mismos tuyos. Los mismos tuyos, tal vez tus familiares, tus amigos, los de tu confianza te han menospreciado. Pero déjame decirte hoy de parte de Dios que Dios te va a usar, porque ya te dio la victoria, como dice su palabra, la victoria sobre las tinieblas. Y a ese que ha sido menospreciado, ¿verdad? A ti que te estás identificando con esa palabra, Dios te seleccionó para menospreciar, para humillar a los sabios del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene planes de bien y de bendición para tu vida. Hoy, las promesas del Señor son hoy, son sí y son amén. Pero Dios ya nos dio la victoria. Ahora quiero que vayamos al segundo ejemplo. Fíjate, porque Dios tiene victoria sobre las tinieblas. Y quiero hablar un poco acerca de la desobediencia de Saúl.
Fíjate que en la historia bíblica se habla de Saúl que tenía que destruir a sus enemigos, pero Samuel no obedeció, ¿verdad? O sea, no le obedeció. El Señor consideró la rebelión como adivinación, como dice en 1 Samuel 15:23. Fíjate, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces mira, el ya está en nosotros, el poder de Dios está en nosotros. Tenemos el sonido para ser victoriosos delante de Dios. Saúl comenzó a ser atacado por espíritus por no obedecer, como dice en Samuel 15:19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que te has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejo y vaco, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces notemos que la desobediencia la conocemos todos, ¿verdad? Y a pesar de eso se dieron consecuencias de la desobediencia. Debemos de mantenernos obedientes en el Señor para no ser reconectados a las tinieblas, ¿verdad? El fundamento jurídico de la desobediencia es, número 1, pecado intencional, cualquier actitud y acción de desobediencia directa a la voluntad y a la palabra de Dios. Y hay formas de desobediencia. Puedes obedecer, formas de obediencia. Puedes obedecer a Dios en lo que Dios ha dicho que no hagas. Puedes obedecer en lo que Dios ha dicho que hagas. Y la raíz de la desobediencia es el orgullo y la falta de fe. Mira, se toma como una desobediencia la falta de fe. Se habla desde el principio de la creación humana. Por ejemplo, dijeron: comerás de todo árbol que está en el huerto. Y también le dijeron: no comerás del árbol del medio huerto. Entonces, cuando vamos también a los primeros mandamientos, a los 10 mandamientos, ¿verdad? Lleva la idea de lo que Dios no quiere que hagamos, y algunas cosas como adulterar, pero también es de lo que hagamos, como diezmar. Entonces, las dos formas de obediencia. El huerto, mira, comerás de todo árbol que está en el huerto, y luego no comerás del árbol del medio huerto. En los primeros 10 mandamientos lleva la idea de lo que Dios no quiere que hagamos, y lleva la idea de lo que Dios quiere que hagamos. Más tarde, en los 613 preceptos para Israel, hay 248 preceptos activos. Harás. Hay 365 preceptos pasivos. No harás. O sea, la obediencia descrita en Deuteronomio 28 es tal que el verso del 1 al 14 son bendiciones, y del versículo 15 hasta el 68 son maldiciones por desobedecer. O sea, tal vez hemos roto con pactos generacionales, pero ya no debemos desobedecer, sino que hay que estar pendientes a escuchar la palabra del Señor y a ser obedientes a su palabra, porque la desobediencia viene con una semilla. Es como una semilla, es una puerta abierta para el mal, ¿verdad? La rebelión de Saúl lo conecta con la hechicería, imagínate. La rebelión, la iniquidad, fue una puerta que abrió, como dice en 1 Samuel 15:14. El Espíritu del Señor, 1 Samuel 16:14, se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Mire qué tremendo. O sea, la raíz del tormento es un espíritu de temor que ocasiona todo esto. Número 1, miedos.
Número 2, tormentos, el cual se muestra, ¿verdad? Como le acabo de leer el versículo. Número 3, pesadillas. Número 4, temor a la muerte, como dice en 1 Samuel 18:2. Mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl, ¿verdad? O sea, hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte porque están apartados del Señor. Es uno de los síntomas, ¿verdad? También se manifiesta como timidez, como fobias, como complejos. Se ven en 1 Samuel 15:17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Mira, se manifiesta también como ansiedad o como estrés. Se manifiesta como esquizofrenia. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 18:10. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa. Mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre, Saúl tenía la lanza en la mano. Esquizofrenia. Se manifiesta como locura, se manifiesta como una paranoia, como dice en 1 Samuel 18:15. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo temor. Se manifiesta como demencia. Mira qué tremendo. Ahora, el antídoto para todo esto está en 2 Timoteo 1:7 y dice: porque no ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en esta mañana yo vengo poniendo como clavos la palabra del Señor en tu vida. Vengo clavándote esta palabra. Porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía. Fuera todo temor. Dios no te hizo cobarde. Dios te dio un espíritu de poder. Dios te dio un espíritu de amor. Dios te dio un espíritu de dominio propio. Así que basta ya el temor. Así que basta ya el menosprecio. Así que basta ya a estar alejado del Señor. Rechaza todo pecado. Cierra la puerta al pecado. Cierra la puerta a los miedos. Cierra la puerta a los tormentos, a las pesadillas, al temor de la muerte, a la timidez, a la fobia, a la ansiedad, al estrés, a la demencia, a la locura, a la paranoia. Ahora en el nombre de Jesús, yo clavo esta palabra en tu corazón para que se escriba en tu genética, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, en el nombre de Jesús. Ahora veamos las bendiciones de la obediencia. Mira, las bendiciones de la obediencia son preciosas. Trae sanidad para el cuerpo. En la obediencia el Señor puede sanarte de toda enfermedad, como dice Deuteronomio 7:15. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Al recuperar la obediencia, se recupera la sustancia que tiene el mandamiento, se recupera la autoridad para vencer las enfermedades. Levanta tu mano ahí donde estás y di: Señor, en esta mañana yo me hago obediente a tu palabra. Señor, yo me hago obediente a tu palabra en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda puerta de pecado, renunciamos a todo pecado que haya querido venir a contaminar mi vida y la de mi familia, en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana, Señor, y abrimos puerta a la obediencia. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe la sanidad que necesitas para ti. En el nombre de Jesús, recibe la sanidad que necesitas en tu mente, en tu corazón. Ahora te llega el Espíritu Santo y te toca con sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué beneficios trae? La bendición de obedecer te libera de males. Ni el reino de Satanás puede vencer el poder de la obediencia, de manera que al recuperarlas el creyente es librado de tormento y de las ataduras y de espíritus y de demonios, ¿verdad? Que dicho sea paso, los espíritus inmundos no es lo mismo que los demonios y no es lo mismo que las aves inmundas, ¿verdad? Hay diferentes rangos, ¿verdad? Pero otro día vamos a ver
ese tema. Fíjate, Romanos 16:19 dice, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Verso 20. Y Dios, el Dios de paz, aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dios nos bendice con la sustancia del mandamiento. Ejemplo, nadie te podrá hacer. Fíjate, otro beneficio o otra bendición de obedecer: destrucción de la pobreza. Es maldición o consecuencia por esa disipada cuando se recupera la obediencia. Como dice Deuteronomio 28:2, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Verso 12, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a su tierra a su tiempo, para bendecir toda la obra de tu mano, y tú prestarás muchas naciones, pero no tomarás prestado. Mira qué precioso. En la obediencia de Dios derramará bendiciones sobre tu vida para hacer desaparecer la pobreza. Dios será enemigo de tus enemigos al recuperar la obediencia. El odio de la gente hacia ti será confrontado por el Señor, como dice en Éxodo 23:22. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Aleluya. No serás tú el que peleará, sino el Señor, al cual tú has decidido obedecerle. Jehová te guardará en pacto. Es otro beneficio. Dios se mueve en pactos, alrededor del pacto y sobre un pacto. Segundo Deuteronomio 7:12, y sucederá porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples. El Señor Dios te guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Verso 13, y te amará, te bendecirá, te multiplicará, también te bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado, de las crías de tu rebaño, en la tierra que Él juró a tus padres que Él te daría. Verso 14, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en tu ganado. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. De manera que, mira, la locura y las soluciones a nuestros problemas se encuentran en recuperar la obediencia, los mandamientos del Señor. Dios te amará, te bendecirá, te multiplicará. Dios cambiará los fracasos del pasado. Tal vez lloraremos fallas, pero nos cambiaron el tiempo por un tiempo de reír. Llorábamos, pero ahora reiremos por las promesas del Señor. Somos gente producto de la misericordia de Dios. Nadie nos hubiera levantado, pero el Señor, mira, metió su mano en el estiércol y nos puso sobre una roca que es Cristo. Alabado sea su nombre. El canto que nadie puede cantar, cantaremos, porque se canta con la victoria. Son nuestras experiencias de donde Dios nos sacó, de la gloria en gloria. Ni los ángeles la pueden sacar. Aleluya. Alabado sea el Señor por las misericordias que nos hace experimentar día con día. Su palabra dice que nueva es su misericordia. Comienza a experimentar hoy esa misericordia. Comienza a experimentar esa misericordia de donde Dios te está sacando y hacia donde Dios te quiere llevar, a una liberación, al altar nuevo del liberado. No se levanta en un lugar físico, sino se levanta en el corazón. Hemos sido enseñados a tenerlos. Se compone de 4 realidades. El Mejilá se compone de perdón. El Barajá se compone de bendición. El Sehut de obras y el Jaín de vidas. Es lo que tienes que tener en tu altar: perdón, bendición
obras e impartir vida. El perdón no es que no nos haya pasado nada, no significa que no debamos traer la carga de la venganza sobre nuestros hombros, porque la palabra del Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Debemos dejar ir a aquel que no nos pagó. Debemos tener el poder de perdonar. El principio para perdonar es aprender el dolor que magnificamos. Aprendemos, a doblar rodillas. Aprendemos a tirarnos al Señor. Tenemos que dejar ir libre, porque gracias a ese dolor aprendimos a gemir del consuelo. Aprendimos a cómo escuchar y ser escuchados por Dios, y empezamos a dar gracias por lo que nos hicieron incluso daño. Nos pone en una intimidad cercana. Así es como entendemos el perdón de Dios. El perdón humanamente no se entiende, pero gracias a Dios se puede bendecir incluso a los enemigos. Entonces la bendición es como un boomerang que regresa a nosotros. El poder del perdón hace que nos persiga la bendición. La bendición va donde nosotros vamos, nos persigue en lo que hacemos, en lo que tocamos. Vamos a fructificar. La gente puede olvidar las grandes cosas materiales que levantamos y que podemos afanarnos por dejar algo para la gente. Lo olvida, pero nunca va a olvidar cómo los hicimos sentir a ellos al perdonarlos. Y el último poder de ese altar es la vida que marca una nueva etapa, una vida que ahora podemos y debemos aprovechar con sabiduría. Moisés dice: enséñanos a contar con sabiduría. Ya no contamos cuántos años cumplimos, sino que los que nos quedan por aprovecharlos cada día. Hacer la cuenta que nos queda un día menos de totalidad. Traer al corazón la sabiduría para tener una vida diferente. Una vida de madurez, de temor, que si vamos a recordar el pasado es solo como referencia para no cometer las mismas fallas. El enemigo ya no tendrá materia prima para poder trabajar con nosotros. Cuando uno es libre, la responsabilidad es mantenerse para que no vengan 7 peores espíritus y seguir adelante disfrutando sin la presión de aquella atadura que nos cautivaron en el pasado. Entonces Dios ya nos dio victoria sobre las tinieblas. Hay que mantenerse. Cierro con esta conclusión. El Señor nos ha librado de 14 generaciones. Ha tenido misericordia de nosotros. Misericordia anuncia su nombre inefable. Para tener victoria sobre las tinieblas debemos tener presente que somos un ejército santo, entretejido desde el vientre de la misericordia del Señor. Que no debemos de actuar como Saúl, que desobedeció el mandato del Señor, trayendo problemas espirituales tremendos que desencadenaron paranoias, complejos, desenfrenos, porque no tenía un espíritu de valentía y actuaba con cobardía. Las bendiciones de la obediencia son sanidad para el cuerpo, liberación de males, destrucción de la pobreza. Dios será enemigo de tus enemigos. Jehová te guardará en pactos, y hay un altar de liberación que tiene estos componentes: perdón, bendición, buenas obras y vidas. Si tú en esta mañana estás escuchando este programa y el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y tú dices: yo necesito de esto que el Espíritu Santo, que Dios me está hablando ahorita, yo te invito a que aceptes al Señor en esta mañana y que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Límpiame, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. Gloria a Dios. Amén. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga grandemente. Será hasta el día de mañana acá en su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones.